Por favor. Listo, ya tiene activo el micrófono, ya estamos viendo la presentación, entonces podemos arrancar. Correcto, gracias Andrea. Buenas noches a todos. Una feliz noche. El tema que vamos a ver hoy es cómo elegir el regulador adecuado para los gasodomésticos. Aquí vamos a ver un ejemplo muy puntual de un gasodoméstico que es el día a día de la gran mayoría de los técnicos. Es un calentador. Vamos a ver el ejemplo, todo el ejemplo con el calentador, su ficha técnica, la selección en el caso del regulador y luego unas imágenes de un montaje de un técnico que efectivamente me ha compartido estas imágenes y la vamos a ver como ejemplo. Y también vamos a ver de otros tipos de reguladores, cuáles son las características para poderlos seleccionar de acuerdo a las características que tengan nuestros equipos. ¿Listo? Bueno, iniciemos entonces el tema de hoy. También un segundo. Yo mi puntero. Muy bien. Em, ya. Quería ver en el chat que quiero compartirles una información. Es bueno para que ustedes la tengan, entonces por eso quería compartirles para que la puedan descargar en el transcurso de la capacitación y de esta manera les pueda servir a ustedes de consulta para unos temas que vamos a ver el día de hoy. Ven, no me está dejando. Creo que no se puede anexar ahí. Bueno, yo les voy a colocar la página para que puedan O si descargar. quiere, Mauricio, me la envía Sí. y yo la comparto. Si quiere, me la envía por WhatsApp y yo la Ah, comparto. listo. Es el catálogo y ahí está el tema de conversión de unidades y algunos ejemplos de catálogos. ¿Listo? Les envío la página por el chat. Listo. Aquí lo cierro. Y entonces, bueno, iniciamos con el tema que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo elegir el regulador adecuado para el gasto doméstico? Yo siempre les hago la invitación para que se puedan suscribir. Las personas que están conectadas pueden escanear este código QR y se pueden suscribir al canal de Industrias Zúcar. Es un canal especializado para la industria del gas. Allí pueden encontrar bastante contenido relacionado con productos para la industria del gas. Aquí está mi WhatsApp. También si tienen alguna consulta, con mucho gusto les puedo también brindar asesoría, porque en el tema de selección de pronto sí hay unos aspectos que se toca tener en cuenta, a diferencia de una válvula o un conector flexible o un accesorio, donde uno se basa principalmente es en el diámetro de conexión de la válvula de media y ya. El accesorio, una manguera de media o de 3/8. Sí, las terminales en media o en 3/8, etcétera. Mientras que ya cuando vamos a seleccionar el regulador hay que tener unos aspectos también en cuenta, como cuatro principales, que nos determinan cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para seleccionarlo. Entonces, esto les ayuda a que puedan ampliar la información, pueden escanear el código y dirigirse a la página para ampliar la información. Bueno, acá en el tema de selección es importante tener en cuenta estos cuatro elementos que se deben em, cuestionar o preguntar cuando yo voy a seleccionar un regulador. Todos ellos están basados en mi objetivo principal. Como su nombre lo dice en la capacitación, es seleccionar un regulador ¿para qué? Para instalar un gaso doméstico. Y ese siempre va a ser el fin de la instalación de cualquier regulador. Como la función de los reguladores siempre es reducir la presión. Vamos a empezar por ver cuáles son esos dos tipos de gases, cómo se manejan, cómo es que se conducen y por qué necesitamos reguladores en única etapa, en primera etapa o en segunda etapa, cuáles son los que hay disponibles, cuáles son los que encuentran ustedes ahí disponibles en, en el canal constructor, en Sodimac, ¿cierto? Y de ellos vamos a ver un ejemplo, como ya les comenté, como el ejercicio paso a paso para determinar por qué se seleccionó el regulador que vamos a ver a continuación. Entonces, los tips que se deben tener en cuenta siempre que uno va a seleccionar un regulador, que muchas veces me pasa en temas de asesoría, es que le mandan la foto o de un regulador que ya está instalado, pero que no tienen ni idea de cómo funciona
cuál es la presión de entrada, la de salida y quieren reemplazarlo porque se dañó para alimentar algún gaso doméstico o porque les venden o compran un gaso doméstico, ¿cierto? Y el cliente necesita instalarlo, entonces va a recurrir a ustedes para que puedan hacer la instalación de ese gaso doméstico. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener presente estos cuatro elementos que son importantes. Uno, ¿cuál es la presión de entrada que le va a llegar al regulador? Si estoy trabajando con gas natural o si estoy trabajando con GLP. Y ahorita lo vamos a ver porque es importante conocer eso. El consumo de gas, ¿cierto? El consumo de gas que puede estar dado en diferentes unidades, por eso les hacía relación de que podamos utilizar y descargar esa tabla de conversión que está en el catálogo. Y aquí se las voy a presentar, pero también para que ustedes la puedan tener. Y es las diferentes unidades en las cuales se declara la potencia o el consumo de un gaso doméstico. En el Sistema Internacional de Unidades se utiliza el megajoules, sistema técnico se utilizan los kilovatios. En algunas ocasiones en GLP es común, y en el ejemplo que les traigo vienen en esas diferentes unidades, que en GLP se utilice kilogramo hora. Es muy común. Entonces, vamos a ver esas diferentes unidades que se utilizan en la parte de potencia, consumo o gasto que tiene cada uno de los gasodomésticos que vamos a alimentar. Otra parte importante que viene en la especificación técnica del equipo es la presión de trabajo del gasodoméstico, ¿cierto? ¿A qué presión debo yo alimentar ese gasodoméstico para que funcione correctamente? Y les voy a hacer una aclaración de por qué vienen en dos unidades principalmente, para gas natural y para GLP. Viene casi siempre especificado a esas dos presiones, mas no quiere decir que no vayan a trabajar a presiones diferentes. Y ya les explico por qué viene así con la ficha técnica de uno de los ejemplos que tenemos ahí. Esa sería la presión de trabajo del caso doméstico. Y otro aspecto importante es el sistema de seguridad que se va a utilizar en el regulador. Entonces, hay reguladores que tienen válvula de alivio, ¿cierto? Como el R4 Yasaki, como el R100, y hay reguladores que son para uso interno, como el R2CT, el regulador Rack Pro o el regulador R20, que por norma no lleva válvula de alivio porque se instalan dentro de una unidad habitacional. Está asociado a un tanque estacionario, por lo cual no tiene. Mientras que hay otras referencias que sí lo tienen como elemento de seguridad y se deben instalar en la parte externa de la vivienda. ¿Listo? Y les voy a aclarar eso, cómo funciona. ¿Listo? Entonces, siempre que vayamos a seleccionar un regulador, debemos tener en cuenta esos cuatro aspectos. Presión de entrada en la red de gas natural o GLP, de dónde proviene. El consumo, que está especificado en la ficha técnica del gaso doméstico, al igual que la presión de trabajo de ese gaso doméstico. Esos dos datos van a venir en la ficha técnica del gaso doméstico. Y si no lo trae, como muchas veces sucede, como muchas estufas industriales, esas estufas bajas para ollas tamaleras, planchas, freidoras, muchos equipos que son hechizos. Hechizos me refiero a que no tienen una placa de identificación técnica, no tienen una ficha técnica, pues toca determinarlo mediante otros métodos por inferencia o similitud a equipos que ya traigan definida ese consumo y aspectos muy similares como el tamaño de las hornillas, el número de puestos que trae ese gaso doméstico y eso nos va a ayudar a seleccionar uno que sea muy similar para que podamos alimentarlo de una manera adecuada. Y por último, pues tener en cuenta siempre el sistema de seguridad que debe estar asociado a ese regulador que vamos a seleccionar. Al final les voy a dar un tip importante. Cuando vayamos a seleccionar el regulador y vayamos a instalar el gaso doméstico, es muy importante tener en cuenta el conector flexible. Está basado también en aspectos normativos y sobre todo en aspectos de seguridad y confianza que ustedes deben entregar también a su cliente. Para ello, les voy a relacionar cuáles son los conectores que principalmente se instalan para los gasodomésticos que tienen consumos mayores, como el caso de las estufas industriales. ¿Listo? Por aquí alguien ya está rayando aquí la presentación. Entonces, por favor, por aquí. Por acá hay el borradorcito. No lo Porfa, recuerdo. podemos dejar de compartir y nuevamente compartir para que no nos quede en Ah, en la ya, grabación. pues, Gracias.
Ok, y creo que es debido a eso, alguien estaba por ahí. Listo. Bueno, entonces, ¿qué hora? Sí, escribí yo. Ya habíamos pasado acá, Estábamos en esa. Ujú. sí, pero ahora se bloqueó el mouse. Ay, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Listo. Entonces les estaba comentando de los aspectos que debemos tener en cuenta. Entonces, primero, la presión de entrada, hay que tener en cuenta los dos tipos de gases. Eso es importantísimo. Siempre cuando uno vaya a arrancar a seleccionar el regulador, lo primero que debe saber es qué tipo de gas el cliente está manejando para saber cuál es el regulador que yo le voy a asesorar o le voy a seleccionar. Entonces, los dos gases combustibles que se manejan aquí en Colombia, en el territorio colombiano, son principalmente gas natural, ¿cierto? Que es el que viene por redes, donde la gran mayoría tenemos así una instalación residencial donde tenemos gas natural, o GLP, que también es muy utilizado en todo lo que son ventas ambulantes, en aquellos servicios donde no haya gas natural, en aquellas poblaciones donde el gas natural no ha llegado o no es rentable llevar un gasoducto. Ahí tenemos gas GLP canalizado o en aquellos clientes donde tienen fincas o zonas de recreo donde no lleva gas natural y ellos prefieren tener un cilindro porque saben que ya lo compraron y hasta que no se les acabe, pues eso ya es de ellos y no están subeditados a siempre estar pagando una factura, que sino una dependiente de que se pagara el cobro, porque a veces son fincas de recreo o en poblaciones donde no tienen una estadía permanente. Y mira quién va a estar allá pendiente de si llegó el recibo, si se pagó, después me cortan el servicio. Entonces, más bien yo compro mi cilindro de gas, tengo mi sistema en la casa, allá en la casa de descanso, en la casa finca, en la finca de recreo, etcétera. Pongo mi cilindro de GLP y ya me elimino esas, estar supeditado a hacer el pago constante y de pronto evitarme que me suspendan el servicio por falta de pago porque yo solamente voy allá a veranear, en vacaciones, eventualmente voy, a veces no. Entonces, para evitarse eso, pues toman el servicio a través de tanque estacionario y saben que cuando se acabe, pues llaman al servicio cuando estén allá y vuelven y ponen uno o a veces colocan dos como vamos a ver en el ejemplo, que es muy común colocar dos cilindros de 45 kilos o de 100 libras para que cuando se acabe uno me da el tiempo suficiente para llamar a la empresa distribuidora y que me hagan el recambio de ese cilindro que ya se me desocupó y puedo seguir trabajando con el otro. Un cilindro de estos para un consumo residencial perfectamente le puede durar mes y medio, 2 meses. Ya dependiendo si tiene la estufa, por ejemplo, estufa y horno y estufa y calentador de paso, perfectamente. Ya si tiene de pronto calentador de piscina o de pronto tiene un barbecue, digamos más equipos, más gasodomésticos, un infrarrojo para calentar el ambiente, posiblemente el tiempo se reduzca. Pero de todas formas es una excelente alternativa para la mayoría de las casas de campo. Entonces, hay esos dos temas importantes. Recuerden, el gas natural es una composición de metano, es un gas que es más liviano. Si hay un escape de gas natural, se va a dispersar en la atmósfera, mientras que el GLP es un gas licuado del petróleo que tiene unas moléculas de propano, butano, que tienen mayor poder energético porque tienen más hidrógenos y en el proceso de combustión, donde va a generar CO2, vapor de agua y energía, calor y temperatura pues va a generar mayor temperatura, mayor calor, y lo vemos también en su capacidad calórica. En la unidad de energía, que es el British Thermal Unit, un metro cúbico de gas natural genera 35.315 BTU, mientras que un metro cúbico de GLP aproximadamente 94.000 BTU, desde 89.000 hasta 104.000. Podemos tomar inclusive 90.000 BTU en promedio. Tiene una densidad relativa de 2. Quiere decir esto? Cuando hay un escape de GLP, pues se va a depositar en el sitio donde se esté generando el escape. Suelos, alcantarillados, sótanos, etcétera. En el gas natural, en cambio, tiene una densidad relativa de 0,64, o sea,
comparado con el aire, los gases, recuerden que se compara con el aire, de 0,64 quiere decir que es menos pesado que el aire. El aire, al ser más denso, cuando hay un escape de gas natural, el aire va a ocupar la parte inferior y desplaza el gas natural hacia la parte superior, haciendo que se disperse en la atmósfera, y por eso, como no se acumula, también se dice que es más seguro. Mientras que el GLP es de mayor cuidado porque se deposita en el sitio, en el suelo donde se esté generando el escape, y como tiene un poder calorífico mayor, con menor cantidad de oxígeno que se mezcle, ya se puede generar una mezcla explosiva. Con menor cantidad de gas en volumen que se escape, ya yo puedo generar una mezcla explosiva. Y entonces, ahí en ese sentido también se habla de que es más seguro el gas natural respecto al GLP, y así es. Pero pues tiene un poder calorífico mayor. Eso hace que los alimentos que estamos utilizando para hornear, para cocinar, pues se disminuye el tiempo de cocción porque la temperatura se alcanza, las temperaturas altas se alcanzan de una manera más rápida. Entonces eso hace que sea, en este caso, más rendidor por su eficiencia calórica y su poder calorífico. Bueno, esos dos aspectos para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Cuando vayamos a seleccionar el tema de cuál es la potencia. Este dato es importante que lo tengan en cuenta porque a veces hay algunos equipos que la suma total o el consumo se va a determinar en BTU. Luego lo dividimos en este valor y ya sabemos cuántos metros cúbicos de gas está utilizando. ¿Para qué se utiliza también estos valores en metros cúbicos? Para determinar las pérdidas que van a tener las tuberías internas en mi diseño. Cuando yo haga el diseño, se ve es un poquito más avanzado, pero para poder determinar la pérdida o la potencia del sistema, saber si la pérdida es aceptada o no, es aprobada utilizando fórmulas matemáticas. Hay diferentes, hay de Paul, Müller, Renoir, etcétera. Pero te digo, es un tema de más avanzado, donde yo lo que hago es aplicar esas fórmulas matemáticas dependiendo del diámetro de la tubería, una constante que ya tienen estos materiales de cada codo, T, unión, etcétera. Eso me genera una longitud total o lineal, y dividido en el área transversal de la tubería en el volumen me da una velocidad del fluido que no debe ser mayor a 20 metros por segundo, y me determina las pérdidas aplicando esas fórmulas matemáticas, me determina las pérdidas de presión. Esas son las que se presentan ante las empresas distribuidoras, los gestores que hay en cada una de las empresas distribuidoras, para que te aprueben o te rechacen una instalación. ¿Listo? Pero eso ya es un poquito más avanzado. Aquí, para el tema de selección de reguladores, es importante que tengamos en cuenta los dos tipos de gases que se manejan en los sistemas de distribución, y de allí poder seleccionar cuál es el regulador ideal. Ahora, basándonos en esto, que es lo primero que nosotros vamos a preguntar, es los gasodomésticos. De allí es donde viene la información más importante. ¿Por qué? Los gasodomésticos son los que me permiten determinar la suma de ellos, es lo que me permite determinar realmente cuál es el consumo, y de allí luego si yo voy a pasar a seleccionar mi regulador. Entonces, antes de iniciar la selección del regulador, yo debo tener presente cuál es el gasodoméstico o los gasodomésticos, porque pueden ser varios, ¿cierto? Que va a alimentar ese regulador que yo voy a seleccionar. Entonces, cuando yo tengo ese dato, ¿de dónde lo voy a obtener? Pues de la placa de identificación de los equipos. Entonces, yo tengo la estufa de empotrar, ahí por debajo va a estar los calentadores de paso. Ahí por el ladito van a ver una placa de identificación. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con este, por ejemplo, un calentador Bosch de 11 litros, que es uno de los más comunes, es uno de los equipos que más se instalan, es uno donde ustedes donde van a tener mayor, digamos, capacidad para poder operar, y en el día a día ir recibiendo esos, esos beneficios, digamos, de poder recibir trabajo a través de la instalación. Ay, gracias por la persona que borró eso para que no nos quede ahí. Listo. Entonces, es importante, la presión requerida por el equipo, que va a estar determinada en milibares, sistema técnico, puede estar también en pascales. Ahorita les voy a dar un tip muy fácil y muy sencillo, cómo convertir kilopascales a milibares o viceversa. ¿Listo? Cuando de pronto vengan algún equipo que es importado, si viene de pronto de Asia,
muy posiblemente están muy ceñidos al Sistema Internacional de Unidades y el dato te lo van a dar en megapascales o en kilopascales, en pascales, ¿cierto? Que es la unidad del Sistema Internacional de Unidades para medir presión. Si no nos dan el dato en sistema técnico, lo debemos pasar y les voy a enseñar un truco muy fácil para pasar kilopascales a milibares. ¿Quieren? Anoten por ahí. Los kilopascales los multiplican por 10 y ya tienen milibares. Ahora, si tengo milibares, lo divido en 10 y ya tengo kilopascales. Fácil, ¿no? Esa unidad está fácil. Entonces ya aprendimos algo nuevo, cómo convertir kilopascales a milibares. Otro dato que va a venir en la plaqueta de identificación es el consumo, ya sea en gas natural o GLP, metros cúbicos, BTU, kilovatios, megajoules, son las unidades. Megajoules es la unidad del Sistema Internacional de Unidades. Ahora la mayoría de los equipos vienen el dato en megajoules. También te lo ponen en kilovatios, a veces también en kilogramo hora, ¿cierto? Como el ejemplo que vamos a ver. Pero si no tenemos ese dato, si no tenemos ese dato, aquí les voy a facilitar algunas tablitas de conversión porque pues es importante aprenderlas para poder estos datos básicos. Cuando ustedes quieren lograr mayor experticia, esos datos ustedes se los tienen que aprender como su nombre y su apellido. De una manera muy sencilla, porque si ese es tu día a día, ustedes tienen que demostrar seguridad ante su cliente con ejercicios de conversión de unidades para que cuando tengan enfrente un requerimiento de alimentar un gasodoméstico como el que vamos a ver, ustedes rápidamente puedan convertir unidades de presión y unidades de potencia y de esa manera dar una asesoría con conocimiento, con empoderamiento. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, capacitándonos para adquirir mayor experticia y mayor conocimiento. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en un ejercicio específico con uno de los calentadores eh, que tenemos acá como ejemplo. ¿Listo? Estas son las tablas de conversión. Para poder ahorita pasar a hacer el ejercicio, es importante que tengamos en cuenta estos datos. Mira, un megajoules van a venir, ahorita todos los equipos van a venir la potencia va a venir en megajoules. Equivale a 0,28 kilovatios. ¿Listo? Ese dato es importante porque cuando usted le den el dato en megajoules, como muchas estufas de empotrar, no te dan otro dato, sino te dan solamente megajoules. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues conocer el factor de conversión para poderlo pasar a kilovatio. ¿Listo? Que es un dato muy fácil. Un kilovatio por 3412 BTU te da los BTU que tiene ese equipo. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer el ejemplo con kilovatio y con megajoule porque son de los más usados. Y BTU, pues es el dato que ya tenemos y ya lo hemos calculado acá. Para un metro cúbico de gas natural, ¿cuántos BTU nos genera? Un metro cúbico de GLP, yo les decía desde 89.000 hasta 104.000. Podemos tomar 89.000 o 90.000 como un valor bajo y menor que nos sirve para determinar la potencia. Este es otro dato importante para que lo tengan en cuenta. Esto siempre va a ser aproximado. ¿Por qué? Porque estos datos dependen de la calidad del GLP. Y si vieron en la tabla donde estaba la composición del GLP, es una composición de propano y butano. Esa composición varía de diferentes fuentes. Si lo están trayendo del interior del país, de los llanos de Apiá y de Cusiana, etcétera, el GLP debe tener valores diferentes. Si es extraído de Cartagena, de la refinería de Reficar, pues va a tener un valor diferente. Si lo traen de Barranca Bermeja, entonces va a tener valores diferentes porque dependiendo de donde lleven el GLP y el proceso de destilación o craqueo o descomposición del petróleo para sacar los diferentes derivados, pues va a salir con diferentes composiciones. Depende de dónde estén trayendo ese GLP. Por ejemplo, cuando Ecopetrol abre las importaciones y llega GLP importado, es casi que un 98% propano. Entonces, y muy poquito butano, mientras que el GLP nacional tiene mucho contenido de butano y poquito propano. Eso hace que cuando llegue esa GLP, los cilindros tienen una presión muchísimo más alta, pero me van a generar un poder energético menor. Después ahí está el dilema, pero tienen mayor presión, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Estos valores
un kilovatio 3421 megajoules 0,28 para poder utilizarlo en los diferentes cálculos matemáticos para la selección de la potencia. ¿Listo? Aquí les he traído este ejemplo. Es un caso muy, muy común. De pronto a usted, algunos de ustedes dirán, yo ya he instalado este calentador. Es una de las marcas que se comercializan. Hay muchas en el mercado. Bosch es una marca que ya lleva tradición, una tecnología alemana, aunque aquí uno mire, dice, fabricado en Popular Republic China, o sea, es fabricado en China. Este es el T2400F. Aquí está el número de serie individual de ese equipo. Te dice la categoría de equipo para el tipo de gas, en este caso de la segunda familia. Acá te está diciendo qué tipo de gas es. Butano propano, o sea, GLP, porque es una mezcla de propano-butano. Es un calentador tipo B2. ¿Qué quiere decir que es tipo B2? Que tiene un ventilador que fuerza el escape de los gases. Entonces, es un equipo interesante, que es uno de los que uno debería tener idealmente. Y aquí ya nos da unos datos importantes para la selección. Vean, tipo de gas, como es propano, butano, la presión ya nos la dieron en milibares, 28 milibares. Si yo quisiera pasar esto a kilopascales, ¿por cuánto era? Dividir por 10. O sea, 28 milibares es igual a 2,8 kilopascales. Ahí está el dato. ¿Listo? Aquí ya nos dieron ese dato. Y aquí es algo importante para que lo tengan en cuenta. Siempre que un gasodoméstico, llámese estufa, calentador, horno, etcétera, cualquiera de ellos, está determinado con un tipo de gas, va a aparecer una potencia, una presión de trabajo, pero esta presión es nominal, o sea, de nómina de trabajo es nominal. ¿Qué quiere decir eso? Esta presión es con la cual se ha determinado la potencia, y que es eso que vamos a ver acá, o el consumo de gas, o el consumo calórico nominal. Entonces, este equipo te va a dar estos 78,8 megajoules hora, o aquí ya lo han pasado, 21,9 kilovatios y si quieren utilizarla, el factor de conversión, aquí está, 78,8 megajoules por el dato que les había dado, 0,28 por kilovatio. Aquí te da 22, redondeando. Sería 27,8 algo. Pues se redondea en 28 y ya te sirve para el cálculo mental. Porque acá te dice que da 21,9. Pero pues una décima de kilovatio, vamos a pelear por eso. Para que lo aprendan fácilmente, aquí está. ¿Listo? Y esto nos sirve para determinar la potencia. Aquí también ya estaba determinado. Te lo dieron en las dos unidades, fácil. ¿Listo? Pero esto, a esa presión, te da esa potencia. Ahora, no quiere decir que ese calentador, si lo estamos suministrando con 27 milibares, 26 milibares, 25 milibares, o por el contrario, con 29 o 30 milibares, no vaya a funcionar. No. Un gasodoméstico, si es para GLP, tiene una banda de operación que es de 28 milibares para GLP, más o menos 5 milibares. Así es como los reguladores, de acuerdo a la norma UL 144, la norma americana, de acuerdo a la norma NTC 3873, es con la cual se determina la banda de operación en la cual debe funcionar un regulador para GLP. Y en este caso, el gaso doméstico, como este que ven acá, también debe operar en ese rango de presión. ¿Listo? Ahora, si es para gas natural, en gas natural todos van a venir a una presión de 20 milibares. ¿Por qué? Porque con 20 milibares es que se determina la potencia del equipo. Más no quiere decir esto que no vayan a trabajar desde 16 hasta 23 milibares, como dice la resolución 100 de la CRED para las presiones de distribución de gas natural que deben entregar todas las empresas distribuidoras a cada uno de los usuarios. ¿Listo? Entonces, eso está normalizado. Siempre hay una presión fija, más no quiere decir que con una presión diferente no vaya a operar. Hay unos rangos de operación con los cuales el gasodoméstico igual va a funcionar, pero tiene una presión determinada porque con esa presión se determina la potencia. ¿Listo? Porque ustedes dirán, no, es que si el regulador no me entrega 28 milibares, entonces no va a funcionar.
no va a funcionar el calentador. No, eso es falso. ¿Listo? Ellos tienen siempre un rango de operación hacia abajo y hacia arriba en el cual ellos van a operar. ¿Vale? Entonces, ahí está determinada la potencia del equipo. Acá dice que tiene una capacidad de agua para un delta de temperatura de 25 grados, porque pues esto depende a qué temperatura está llegando el agua. Si estamos aquí en Bogotá, pues obviamente va a llegar más fría, pero si estamos en clima caliente, en climas cálidos, a veces uno abre la llave y ya llega calientica. Entonces, ahí está hablando desde un delta de temperatura de 25 grados, te puede entregar 11 litros por minuto. Es un calentador muy común para un uso, yo diría que residencial, lo estaría bien. Acá habla de una tensión de 120 voltios, corriente alterna, ¿cierto? Esa es la corriente y una frecuencia de 60 Hz. Esta es la corriente que todos recibimos en la casa. 60 Hz que es la frecuencia y 110 voltios por lo general. Acá dice que puede tener hasta 120 voltios. ¿Listo? Entonces, bueno, otros aspectos hay fecha de fabricación, destino Colombia y de dónde viene. No es más allá. Con estos datos de presión y potencia, que son los más importantes, son con los cuales nosotros vamos a seleccionar el regulador. Entonces, acá se ha hecho el ejercicio de determinar con la potencia y por 3412 por los kilovatios, cuántos BTU tenemos la unidad en todo lado. Megajoules, kilovatios, BTU y dividido en 35.315, ¿cuántos metros cúbicos hora de gas natural nos puede entregar? Entonces aquí, pues aquí yo cometí un error porque no dividió entre 35.315, sino que si este equipo es para uso con GLP, se debe dividir entre 90.000 BTU. Entonces hagamos la tarea ahí, que aquí me doy cuenta que cometí un error y les hago la corrección porque este equipo fue alimentado con un regulador. Entonces, para que miremos la potencia del regulador, ¿listo? Entonces, acá está, 74.722 BTU, ese dato está correcto, solamente que para seleccionar el número de cuántos metros cúbicos, lo debemos dividir es entre 89.000 o 90.000 BTU. Apréndanse en esa cifra, dividido 90.000 nos da 0,83 metros cúbicos hora de GLP. ¿Cierto? 0,83 no alcanza ni a un metro cúbico de GLP. Entonces vamos a ver cómo se hizo la instalación de este equipo, por qué utilizaron el regulador recién. Entonces, este calentador se iba a instalar efectivamente en una casa quinta, en un sitio donde, como les comentaba, muchos de los usuarios quieren es no afiliarse a un servicio de gas natural o posiblemente en esos sitios ni siquiera llega y la única opción es GLP, pero tener el regulador R100 es una muy buena alternativa. Entonces, primero por la potencia. Entonces, mira la potencia que está en el caudal. Presión de salida viene calibrado a 28 milibares. Por ese lado, perfecto. Y también se va a mover en esa banda de 23 a 33 milibares, o más o menos 5 milibares. Perfecto. ¿Qué otras ventajas tiene el regulador R100? Que se pueden conectar dos cilindros de 100 libras y van a funcionar de manera alternativa. Entonces, la palanca me permite seleccionar cuál es el cilindro que ya está alimentando al regulador y en la salida común, cuál es el gaso doméstico que yo voy a alimentar. Entonces, cuando tengo la palanca hacia un lado, quiere decir que recibe ese cilindro y si se acaba, simplemente giro la palanca y va a empezar a recibir del otro. Y esto es muy importante cuando uno está en una finca, porque en la finca no es que al lado sea precisamente el proceso de distribución, ¿sí? De distribución de GLP, o sea, si se me acaba, posiblemente lo programan de un día para otro, pueden pasar horas hasta que me traigan el cilindro, me lo vengan y me lo cambien, ¿sí? Puede ser de un día para otro. Entonces, imagínate tú que de pronto tengas ahí que esperarte un día o 4 horas, 5 horas sin saber a qué horas van a traer, quedarse sin poder cocinar, sin poder calentar el agua o etcétera. Entonces, es la gran ventaja que tiene un regulador recién. Además, que el regulador recién viene con este sistema novedoso de brida o chanfle cola Milano que te permite colocarlo empotrado y poderlo sujetar, como lo vemos en la fotografía, de esa manera hacer una excelente presentación. La potencia que nos da un regulador recién, 119.260 BTU. Como el equipo consume 74.722
¿cierto? Perfectamente nos sirve para alimentar el calentador. Por eso el regulador, y de acuerdo a que puede alimentar dos cilindros, aquí lo vemos ya instalado, el calentador fue alimentado, ahí vemos el sistema de distribución que hicieron, GLP, de aquí sale, aquí lo vemos, para alimentar el calentador y posiblemente ingresaba a la cocina a alimentar una estufa. Entonces nos permite alimentar el calentador y luego ya el sistema de agua fría y luego la salida de agua caliente para alimentar el sistema. Aquí lo importante es ver el regulador. Como les digo, la ventaja que tiene al poder tener dos puntos de servicio y que en el caso eventual de que se nos llegue a acabar, poder alimentarlo por otro, con el otro cilindro mientras se hace el proceso de recambio. Este tema, por ejemplo, yo lo hablaba con algunas empresas distribuidoras. Eh, bueno, tocar dejar de compartir y volver a compartir porque alguien hizo un rayón ahí. Ya, listo. Por ejemplo, aquí uno desde lejos ya puede saber que el cilindro que está alimentando es el de la izquierda. Este es el que está alimentando ahorita el sistema. En el regulador recién recuerde que se deben instalar dos mangueras trenza. Las mangueras trenza nos permite alimentar con alta presión o la presión del cilindro a cada una de las entradas del regulador. Y la salida es una rosca de de 3 octavos para poder alimentar mi sistema. Ahí ya lo vemos bien montado, acoplado y sabemos que desde la parte izquierda se está alimentando. Este es un ejemplo muy común de un gasodoméstico de donde su plaqueta nos salió la información importante para el usuario, que era una casa quinta, una finca, pues queda ideal porque cuando se acaba un cilindro, tú haces el cambio, llamas a la empresa y pues, se pueden demorar. Ah, les estaba comentando, los mejores tiempos que me dan acá las empresas distribuidoras dentro de la ciudad. Si usted llama, por mejor que le vaya, media hora. De ahí para allá arrancan los tiempos. Algunos inclusive hacen preventa y es el día anterior toman el servicio para cambio de cilindro y al día siguiente se programan los carros para que vayan. Entonces, en ese sentido, el R100 es una muy buena solución, una muy buena alternativa para uno siempre tener un servicio continuo. En el caso de las presiones, aquí para hablar de los reguladores de segunda etapa. Hay que tener en cuenta si el sistema de distribución proviene de un regulador de primera etapa de GLP. ¿Cómo se identifican? Siempre van a venir de color rojo o van a tener una tapa de color rojo si es de gas natural o si es de GLP. Y eso nos va a indicar que tiene una presión de salida alta. ¿Qué presión de salida me va a entregar? Eso depende del manómetro o del rotulado de la calibración que traiga el regulador. Las más comunes son estas, 100, 140 y 350. La mayoría de instalaciones comerciales, multifamiliares, residenciales van a tener estas presiones, ¿cierto? Ya para industria, que creo que no es el caso que ustedes les aplica, para industria ya se utilizan 15 o 20 PSI o 1000 milibares, 1400 milibares, que es una presión muy alta, ¿cierto? Si de pronto es en una industria, pero como estábamos hablando de gas o domésticos, pues no vendría al caso. Entonces, las presiones que comúnmente se van a utilizar son 5 PSI, que se utilizan en los sistemas de distribución de gas natural y de GLP, ¿cierto? En multifamiliares y en comercios son muy común, aunque en comercios se acostumbra mucho a trabajar 15 PSI en GLP. Hay que toca tener cuidado porque obedeciendo el tema del reglamento de instalaciones de gases combustibles, no puedes ingresar en una edificación con presiones mayores a 5 PSI, a menos de que sea una industria. ¿Cierto? Que ahí sí ya se podría a 15 o a 20 PSI. ¿Listo? Entonces el reglamento te dice máximo 15 PSI para GLP canalizado, sistemas de distribución, pero ya ingresando en la edificación multifamiliares, gas natural o GLP, 5 PSI, 2 PSI. En ese sentido, los reguladores de uso interno o con válvula de alivio, en este caso de segunda etapa, deben ser se van a dividir en dos categorías. Los que tienen válvula de alivio que se deben instalar afuera de la vivienda
como en el caso también de los regulares de única etapa, los que se conectan directamente al cilindro y que tienen válvula alivio, como el que veíamos anteriormente, el R100, es un regulador que está instalado en la parte externa de la vivienda porque tiene válvula de alivio. En el caso eventual de que se active la válvula de alivio, pues va a botar gas a la atmósfera y por eso debe estar, ser instalado externamente. Como lo vamos también a ver ahorita con un regulador R4 Yasaki. O los reguladores de uso interno. Aquí vamos a ver los reguladores R12T, reguladores asociados, que se deben alimentar a 2 PSI, Pro, que se pueden alimentar a 2 PSI o a 5 PSI. Mientras que un regulador R12T no lo puedes alimentar con 5 PSI. Ese es un tema importante, porque muchas veces se comete ese error. Cuando yo voy a seleccionar mi regulador, porque mi cliente ya tiene un sistema de distribución y posiblemente sea una línea matriz y ya tiene una presión de 5 PSI, yo debo evitar, no debo instalar los reguladores R12T. No, que ese es pequeñito y cuadrado y la capacidad le da así, pero la presión de entrada de él es 2 PSI. Si lo alimentas con 5, ¿qué va a pasar en ese regulador? Se va a bloquear, porque él tiene bloqueo por sobrepresión. Si le metes demasiada presión, se te bloquea. Entonces, ese no es el ideal para 5 PSI. Cuando estás trabajando con 5 PSI o 2 PSI, y necesitas mayor capacidad, el regulador Rack Pro o los estabilizadores son los reguladores ideales. Ahorita el regulador Rack Pro es el regulador que más se vende en Colombia y más aún que el de conexión de media, que posiblemente es el que más van a utilizar ustedes, tiene un precio mucho más cómodo, se ha bajado el precio, tema comercial, ahorita hasta que se vende muy bien ese regulador, debido a que es muy competitivo, tiene unas prestaciones que son inigualables y es de los preferidos por los técnicos en gas, al igual que el R2CT. Y ahorita les muestro las ventajas que ya ahora se han adquirido para el tema del regulador R2CT. ¿Listo? Entonces, debido a esa presión de entrada, que vamos a analizar acá. Entonces, estas son las diferentes. Si el regulador es de primera etapa, ¿listo? Para analizar los de segunda etapa. Ahora, si la presión es proveniente de tanque o cilindro, ahí seguimos trabajando con los reguladores R4 Yasaki. Entonces, ¿cómo seleccionarlo? Entonces, ya veíamos dos temas importantísimos: la capacidad de flujo y la presión de salida. Es un regulador que nos entrega una presión de salida de 28 milibares para GLP ideal. Viene incorporado con volante, o sea, se conecta directamente al cilindro. ¿A qué tipo de cilindro? Uno de 20 libras, de 33, de 60, de 100 libras. ¿Cuál sería el ideal? Se puede alimentar con todos ellos. Por lo general, cuando los equipos son de consumo alto, hornos, estufas industriales, estufas de comercio, en restaurantes. Si el consumo es alto, pues nadie va a tener un cilindro pequeño porque cada rato tendrás que estar llamando, cada día o cada rato o cada 2 días estar llamando a la empresa distribuidora de gas. Por eso casi siempre cuando tenemos comercios, que son estufas industriales, hornos pizzeros, eh, para las ollas tamaleras, freidoras, basculantes, planchas, esas que tienen varias flautas, etcétera, equipos de alto consumo, pues el regulador R4 es el R4 Yasaki, es el ideal. Lo encuentran también en constructor. Entonces, ¿cuáles son las características de capacidad? Que esto lo encuentran también en la ficha técnica. Por eso les compartí ahí el canal, la página de Industria Zúcar, donde usted con el código de producto puede descargar la ficha técnica y ya va a encontrar toda esta información más ampliada. Entonces, ahí te está diciendo, mira, un cilindro cuando viene lleno, recién te lo entregan. Si es GLP nacional, va a estar entre 80 y 100 PSI. Si el GLP es importado, puede estar entre 100, 110, 120 PSI. No hay ningún problema. El regulador está diseñado para recibir esa alta presión. Y a medida que el GLP dentro del cilindro se va acabando, pues esta presión va disminuyendo, va disminuyendo. Y por eso acá usted cuando vaya a seleccionar el regulador, debe seleccionarlo con presiones inferiores a 40 PSI, porque son las presiones cuando el cilindro ya se está acabando, pues la presión se va a caer a estas presiones. Y de esta manera vas a sacar el mayor provecho del cilindro. Mire, por ejemplo, a 10 PSI, prácticamente cuando ya el GLP se acabó. El aún.
con esa presión tan bajita, te va a garantizar una capacidad, o sea, te da una muy buena capacidad de flujo. En 20, en 30, que son las presiones mínimas ya de un tanque o un cilindro, 212.000. Entonces te da una muy buena capacidad. En las tablas de consumos, donde usted las puede descargar, digamos, del catálogo de UNCAR, ahí ustedes van a encontrar en la parte final ejemplos de consumo. Ahí les he colocado ejemplos porque a veces cuando ustedes de pronto les pasa, van a mirar un equipo y son equipos hechizos y no tienen plaqueta de identificación. Entonces dirá, bueno, ya esta vaina cuánto consumirá. Entonces, esas tablas le ayudan a seleccionar si el horno es de, por ejemplo, ahí, horno pizzero, una recámara, tiene tal consumo. Pero si tiene tres recámaras, bueno, tiene tal otro consumo, ¿sí ve? Entonces, por ejemplo, estos hornos yo los podía alimentar perfectamente con el regulador R4 Yasaki, porque ahí en las tablas de consumo tiene un consumo inferior y esto dice que este mismo regulador me permite alimentar cualquiera de esos equipos porque la capacidad de flujo que él puede garantizar permite alimentar a estos equipos. Aquí lo vemos en el ejemplo instalado con un horno pizzero, el regulador R4 Yasaki lo instalaron para este horno. Él tiene una capacidad, ese consumo de ese equipo era de 116.000 BTU y vemos que el regulador, inclusive con su mínima presión de entrada, nos garantiza 144.000 BTU. Perfectamente puede alimentar este horno que vemos aquí que tiene una, dos, tres bandejas. Una, dos, tres, cuatro, cinco bandejas. Entonces es un horno que nos da una alta capacidad, mayor consumo, y el regulador puede alimentarlo porque tiene capacidad suficiente para alimentar ese equipo. Entonces recuerden, los dos datos que siempre son importantes para la selección, presión y caudal. Aquí vemos otro ejemplo de un equipo que es muy común, lo encontramos en todos los restaurantes, esas estufas de combustión de los restaurantes, donde cada hornilla tiene dos válvulas para poder alimentar. Aquí vemos algunos ejemplos de esas estufas industriales, 140.000 BTU, esta de tres puestos, 98.000 BTU, con el regulador R4 ya es aquí, ideal para alimentarlas. Y para GLP, pues está perfecto para la presión de salida que nos puede garantizar. Otro de los reguladores que son muy utilizados es el regulador R25 y R30. Aquí lo vemos en acción. Es un regulador que se conecta directamente a cilindro. ¿Cuál es la ventaja que él tiene? Y es que nos entrega presiones superiores desde 0,7 hasta 2,3 PSI para alimentar aquellos equipos, como lo vemos acá, unos equipos infrarrojos, calentadores de ambiente. También se utilizan en los wok. Se han visto que los chinos utilizan mucho estas wok o estas ollas que por debajo no tienen una llama normal, sino una llama con mayor potencia. Pues este regulador es el que nos puede permitir entregar una potencia mayor porque nos va a poder entregar una presión mayor y esto hace que podamos alimentar esos equipos cuando tengan requerimientos de presiones mayores. Algunos los utilizan para flamear, por ejemplo, el cerdo, ¿cierto? Entonces lo conectan con el regulador a un soplete para poder flamear, quitarle o chamuscar pollo, el cerdo, alistar algunos equipos que necesitan este elemento. Y también en procesos industriales, por ejemplo, para algunos procesos de quemar neme, permeabilizantes, para termoencogibles, utilizan el regulador con un soplete para poder utilizarlo en estos procesos que son de termoencogibles. Eh, los mismos, por ejemplo, los mismos cilindros utilizan un termoencogible. Hay muchos procesos que utilizan temperatura con soplete y este regulador les puede permitir entregar presiones mayores para capacidades de flujo mayor y sobre todo para presiones mayores. ¿Listo? El regulador de única etapa, el R20. Dice, bueno, ¿en dónde lo voy a utilizar? Pues eso depende del consumo a la cual vayamos a conectar el regulador. Es un regulador para GLP, 28 milibares. La mayoría de los equipos lo van a tener. Depende de la capacidad de consumo. Entonces, aquí están algunos ejemplos
que me permiten determinar dónde yo sí puedo conectar el regulador R20 y dónde voy a necesitar mayor capacidad de flujo. Mira la capacidad que me da 10 PSI, 44.585 BTU. Entonces aquí les he colocado qué equipos, perdón, podría alimentar con el regulador R20. Estufas de 4 puestos, hornos, freidoras de una tina, una banda, son pequeños consumos, baño María, 3 tinas, cocina semi-industrial de 2 puestos, que no superen la capacidad. Si el equipo supera la capacidad, ¿cuál voy a utilizar? Tengo dos opciones. O puedo utilizar el R4 Yasaki o puedo utilizar el R100, con la alternativa del R100 de poder colocar 2 cilindros alternativos. Entonces, ahí tengo diferentes opciones para seleccionar el regulador. Ahora sí, los reguladores de segunda etapa o asociados. Mira, aquí está importante. Las presiones de entrada, 140 milibares o 2 PSI, lo mismo, o 35 milibares o medio PSI. Cuando tengo una presión en la red, en estos rangos, ¿cierto? A veces tengo una presión alta, 35 milibares, y si hay un desprendimiento de llama, que eso puede generarme monóxido, desperdicio de combustible, afectación en el gasodoméstico, ideal ahí colocar el regulador R12T. Y acá aprovecho para comentarles las versiones del regulador R12T que ya están disponibles, ¿no? Entonces, el regulador R12T con este limitador de venteo, cuando lo encuentren así con este limitador de venteo, es el regulador que se debe instalar. Tiene una posición de montaje limitada, o sea, nunca se puede instalar con ese limitador de venteo apuntando hacia el suelo. ¿Listo? Mientras que el regulador R12T encuentra con este limitador de venteo aquí, esta tapita de color negra plástica, este ya tiene un nuevo limitador de venteo que sí se puede instalar inclusive apuntando hacia el suelo. ¿Listo? Entonces es bueno que los conozcan porque esta ventaja de este regulador ya está en el mercado. Posiblemente ya lo puedan empezar a encontrar en Sodimac, en mi canal, que ahí lo tenemos ese regulador. También recuerden, cuando tengan presiones elevadas y su gasodoméstico va a tener una deficiencia, primero se disminuyen los tiempos de mantenimiento, va a empezar a generar hollín, desprendimiento de combustible y lo peor, generación de monóxido, porque aumenta tanto la presión que empieza a demandar más oxígeno para hacer una combustión eficiente, empieza a generar monóxido y ahí ideal instalar el regulador estabilizador. Funciona idealmente con 2 PSI, capacidad máxima 113.000 BTU en el caso de gas natural, porque ese es para gas natural. ¿Qué quiere decir esto? Que si el equipo tiene un consumo inferior, ideal para que lo instalen con ese regulador, y si las presiones de la red están en esos rangos, perfecto. ¿Listo? Ahora, si la presión está a 350 milibares o 5 PSI, no, no vayan a instalar el R2CT. Mira, aquí está lo de las ventajas que le comentaba. Limitador de venteo hexagonal externo, ahora limitador de venteo incorporado. Esto permite, limitador de venteo anterior no se puede instalar en esta posición. El nuevo diseño permite instalarlo en cualquier posición, inclusive con el limitador de venteo apuntando hacia el suelo. ¿Listo? Para que lo conozcan, si ya ustedes, digamos, se enfrentan a ese tipo de equipos, lo conozcan. Entonces, de acuerdo a la presión de salida, que es para gas natural, y de acuerdo a la máxima capacidad de flujo, ¿qué equipos podemos instalar? Por eso el que más se instala en instalaciones residenciales, estufas, secadoras, calentadores de paso. En estos equipos es donde ese regulador es el rey. Con redes a 2 PSI en una instalación residencial, por normativa y ideal para que funcione el regulador R12T asociado a cada uno de los equipos. Se llama también regulador asociado porque yo lo debo instalar asociado, pegado o junto a el gasodoméstico. De esa manera voy a garantizar un funcionamiento correcto y que las pérdidas vayan a tender a cero porque ya la pérdida de la presión de salida del regulador hacia el gozo doméstico, como la distancia es tan pequeña, pues tiende a ser cero. Eso hace que el sistema funcione de una manera muy eficiente. Es uno de los reguladores que más se instalan aquí en Colombia.
El regulador Rack Pro, cuando yo tengo presiones de red de 5 PSI, el R12T ya no es una alternativa porque se me va a bloquear. 5 PSI es una presión muy común, se utiliza en sistemas multifamiliares y en comercio. Es donde posiblemente más oportunidades de trabajo se les va a presentar. ¿Listo? Ahora, si la red está a 2 PSI, no hay ningún problema. Ideal también el Rack Pro, porque él tiene unas grandes ventajas. Por eso es el regulador más utilizado y el preferido por los técnicos, para que ustedes lo conozcan. Se puede ajustar de 19 a 35, o sea, el mismo regulador lo puedo utilizar en gas natural o en GLP. Tiene toma de presión a la salida. Ah, bueno, vamos leyendo acá. Instalar en cualquier posición. Tiene un diseño que le permite instalar inclusive apuntándose al suelo. Otros reguladores de la competencia no lo traen, están en posición de montaje limitada. Y ese es un problema porque cuando usted los compra y no se da cuenta, y si la pone en una posición de esas que son limitadas, se le va a bloquear o va a generar sobrepresiones. Y con el nuestro no va a tener ese problema. Toma de presión incorporada a la salida, una gran ventaja para poder especificar la presión idónea que requiere el equipo, como algunos equipos que piden alimentarse a 35 milibares. Tamaño compacto, se puede colocar empotrado en la pared, excelente capacidad de flujo, en conexión de media 10 metros de gas natural o 10 metros de GLP. Aproximadamente GLP serían 900.000 BTU por cada 90.000 BTU por metro cúbico. En gas natural serían 350.000 BTU, 35.315. ¿Listo? En conexión de 3 cuartos te va a dar 20 metros cúbicos de gas natural o 17 metros cúbicos de GLP. Y lo más importante, precinto de seguridad. ¿Por qué es tan importante un precinto de seguridad? Porque una vez que usted como técnico entrega el equipo funcionando correctamente, debe evitar que un tercero le manipule el gasodoméstico, que el regulador, perdón, y afecte el funcionamiento del gasodoméstico. ¿Quiénes son esos terceros? En una industria es el área de mantenimiento, en una obra es el maestro de obra y en una cocina es el jefe de cocina o el cocinero o el dueño del restaurante. Entonces hay que evitar que le manipulen el equipo colocando un precinto de seguridad. Una vez usted ya ha entregado todo funcionando, garantiza de que no haya una manipulación del tercero indebida. Lo puedes instalar como regulador asociado, como lo vemos acá, es un regulador para un gaso doméstico, o lo puedes instalar en línea, porque por ejemplo, mira, este te da 20 metros o 10 metros. Sí, uy, perfectamente aquí puedo alimentar varios equipos con un solo regulador. ¿Sí ven? Y eso es ahorro. Esa es la gran ventaja que tienen los reguladores asociados, como es el caso del regulador Rack Pro. Ya para terminar, recuerden que los equipos de alto consumo, como estufas industriales, marmitas, hornos, calefones industriales, como el que veíamos anteriormente, se deben alimentar, y la norma está, un horno no se debe alimentar con un trenzado, se debe alimentar con un conector flexometálico corrugado. Este tiene dos ventajas. Me garantizan una alta capacidad y me va a eliminar las pérdidas de presión. El nuestro es además certificado porque viene con una terminal soldada que le permite garantizar las pruebas de torsión de torque, que eso es importante cuando ustedes lo van a instalar, que puedan ajustar muy bien para dar hermeticidad, y las pruebas de temperatura, porque esto va a trabajar en zonas calientes allá pegado detrás del horno, de la estufa, de la marmita, etcétera. Entonces, el nuestro es una garantía de seguridad y confianza porque está certificado por un tercero. Hay otros en el mercado que tienen esta terminal plástica, aquí lo vemos, otras marcas, ¿cierto? Y esa terminal no garantiza ni la prueba de torque ni de temperatura, y ese es un riesgo de que ustedes utilicen esto que no cumple norma, porque puede pasar esto. Para que usted garantice sus trabajos, no utilice esos conectores. Debe ser certificado, lo dice la norma, el reglamento también. ¿Listo? Eso es garantía para que ustedes siempre tengan una instalación conforme. Bueno, eso era todo lo que quería para mostrarles. No sé si tienen alguna consulta en el chat, con mucho gusto. Nuevamente les recuerdo aquí el contacto. Ay, perdón. Si hay alguna pregunta en el chat. Aquí ya les han dado el link para diligenciar No, la asistencia a la Mauricio, no veo distancia. ninguna. Ah, bueno, creo que ahí hay una que está haciendo el señor Germán. ¿Podrían de nuevo poner los enlaces de la información anexa? Los enlaces
que les compartiste está en el chat, señor Germán. O no sé a qué se refiere. ¿A los conectores? No sé. Sí, ala. ¿A qué te refieres, señor Germán? Para que el comienzo no le entiendo. Este es el link para conectarse a la capacitación, ¿no? Ya lo están compartiendo aquí en el chat. En el chat lo están compartiendo. Va a quedar la grabación, ¿cierto, Andrea? Sí, yo les compartí los dos enlaces. El primero que es para las personas que entraron un poco tarde o las personas que quieren mirar nuevamente la capacitación y el segundo es para la asistencia que me lo estaban pidiendo también. Ahí Ah, están ok, los dos. ok. Ujú, sí, señor. Ya se las compartieron, señor Germán, ¿listo? Este código QR es para unirse al canal especializado para la industria del gas, donde pueden encontrar tips, videos cortos, short, donde rápidamente pueden ir aprendiendo y aumentando su conocimiento. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos.